las caídas se han convertido en un riesgo mortal para los adultos mayores en México, pues 46% de la población de más de 60 años en el país ha sufrido algún percance que le ha dejado secuelas o provocado su fallecimiento. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Geriatría, INGER, 40% de los adultos mayores que ha sufrido una caída fallece en los siguientes 2 años por complicaciones relacionadas con el incidente. De acuerdo con la misma institución, en México 11 de cada 100 personas de 70 años o más ha sufrido alguna caída, a diferencia de China, por ejemplo, donde solo 2 de cada 100 personas en ese rango de edad ha enfrentado una caída. Muchas veces, las personas que sufren una caída no acuden a recibir atención porque se piensa que es normal que las personas de edad avanzada sufran estos percances. Cuando se llega a los centros de salud, solo se atiende la consecuencia, la lesión, el traumatismo o la fractura, explicó el doctor Eduardo Sosa Tinoco, del INGER. Para el especialista, lo esencial es la prevención, pues quienes han sufrido una caída tienen 60% de posibilidades de que les vuelva a ocurrir. Sosa Tinoco recomendó poner especial atención en adultos mayores que tengan dificultad para caminar, una caminata lenta o si se tarda más de 5 segundos, para recorrer una distancia de 4 metros a un paso normal, pues son ellos quienes más riesgo tienen de sufrir una caída. Además, es necesario evaluar el ambiente y hogar donde se desenvuelve la persona y llevarla a una revisión médica para determinar si tiene problemas de visión o en articulaciones. En México, debido al envejecimiento poblacional, ha crecido el número de adultos mayores que sufren caídas que ponen en riesgo su salud. Según el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, de 2015, 46% de las personas mayores de 60 años había sufrido una o varias caídas, a diferencia de los datos de 1995, donde solo se registraban caídas en 9 de cada 100 personas. El aumento de la prescripción de sedantes también se considera como factor, pues afecta la fuerza y el equilibrio de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente se producen 646.000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales. En países de bajos y medianos ingresos, se registra hasta 80% de muertes relacionadas con caídas y en todas las regiones del mundo, la mayor tasa de mortalidad está en personas mayores de 60 años.